la final del debate académico El derecho a la resistencia en el Ecuador, un derecho a garantía constitucional, su practicidad. Una vez superada la ronda preliminar, esta noche tenemos el agrado de presentarles a dos equipos de debatientes que se enfrentarán en un debate final por el primer lugar del presente concurso. Para este efecto tenemos el honor de contar con el siguiente jurado calificador. Doctor Miguel Hernández Terán, profesor de Derecho Administrativo de esta facultad y procurador síndico de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil. Doctor Juan Vizueta Ronquillo, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo y presidente encargado del Colegio de Abogados de Guayas. Doctor Marco Elizalde Jalil, profesor de Derecho Administrativo de esta facultad y coautor del libro El derecho a la resistencia en el constitucionalismo moderno. Un aplauso para los jurados. El tema que los equipos participantes deberán resolver es el siguiente. ¿Es aplicable en su tenor literal el precepto constitucional establecido en el artículo 98 de la Constitución de la República del Ecuador? Consecuentemente, para efectos del debate, se podrá tomar partida a favor de la postura A, la cual reconoce al derecho como un derecho constitucional directa e inmediatamente aplicable ante cualquier acción u omisión del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar derechos constitucionales, o en su defecto por la postura B, que sostiene que el precepto constitucional del artículo 98 de la Constitución no es aplicable en su tenor literal y que simplemente refleja un principio de participación y organización del poder estatal. Las preguntas que los debatientes deberán resolver son las siguientes. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del derecho consagrado en el artículo 98? ¿Es un derecho, es una garantía o es un principio? ¿Cuáles son los efectos jurídicos y los límites de esta norma constitucional? Las intervenciones tendrán lugar por tiempo limitado, por turnos, tal y como cual se define a continuación. Empezará el equipo que defiende la postura A y cerrará el debate el equipo que defiende la postura B. Ambos equipos tendrán un tiempo de exposición de 8 minutos, seguidos por una primera refutación de 4 minutos y una segunda refutación de 4 minutos para cada uno. Defiende la postura A el equipo conformado por Luis Quijano, Jorge Yangari y Gerardo Mangel. Y defiende la postura B el equipo conformado por Manuel Montero, Javier Cuadros y Aaron Ballesteros. El moderador a cargo del debate será Alfredo Paredes. Con esto podemos dar inicio al debate. Suerte para ambos equipos. La postura A cuenta con 8 minutos a partir de ahora. Buenas noches, miembros del jurado, público en general. León Trotsky una vez dijo: quien se arrodilla ante el hecho consumado es incapaz de enfrentar el porvenir. El pueblo soberano ha decidido una nueva constitución que entre en vigencia. Esta constitución de derechos y justicia, norma de normas, que tiene derechos que el mismo pueblo ha querido que tengan plena vigencia y aplicación directa. Es así que en la Carta Magna, en su artículo 11, numeral 3, dispone que los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos son de aplicación directa e inmediata, incluso frente al poder público. El artículo 426 de la Carta Fundamental recalca lo dicho y manifiesta que los derechos constitucionales son de aplicación directa e inmediata. El artículo 98 de la Constitución indica que los individuos y colectivos podrán ejercer su derecho a la resistencia frente a acciones o omisiones del poder público o privado, e inclusive demandar el reconocimiento de nuevos derechos.
Señores y señoritas, el derecho a la resistencia se convierte en garantía fundamental del orden constitucional y de los derechos en ella constituidos. Es así que es un pilar consagrado en la Constitución y que se aplica en todo Estado democrático de justicia. El pueblo ha previsto la existencia de que tiranos y leyes injustas lo gobiernen. Por lo tanto, el derecho a la resistencia es esa garantía del pueblo. Le garantiza sus derechos y su intrínseco derecho a manifestarse y oponerse a la voluntad de los tiranos. La opresión ha sido constantemente aplicada durante la historia. ¿Quién de nosotros no ha sido víctima de los abusos y vulneraciones provenientes de aquellos que, porque tienen el poder político y económico, abusan de nuestros derechos y nos soslayan, nos obligan a bajar la cabeza y resignándonos a acatar sus órdenes? ¿Quién pensaría que no es nuestro derecho resistirnos ante ellos? Es por eso que en este ejemplo la resistencia se convierte en un derecho fundamental en toda su excelencia, porque nos da la posibilidad de oponernos ante estos abusos. Hay quienes piensan que el derecho a la resistencia podría ocasionar anarquía y caos. Pues no es así. En virtud de que la misma Constitución regula el derecho a la resistencia, lo limita, porque yo no puedo ejercer mi derecho a la resistencia vulnerando derechos de los demás, porque mi actuar sería inconstitucional, porque los demás también tienen derechos constitucionales. El derecho a la resistencia no genera abuso, porque es la misma sociedad la que se encarga de legitimar mi uso. Si yo lo uso arbitrariamente, lo uso para vulnerar derechos, la sociedad, a través de la institucionalidad, no me dará la razón y no me permitirá hacer vías de hecho que se opongan al bienestar común. Señores y señoritas, el derecho a la resistencia no puede ser limitado por normas secundarias como leyes, porque eso es inconstitucional, de conformidad con el artículo 11, numeral 3 y 426 antes citados. Y además, limitar el derecho a la resistencia podría ocasionar que favorezca al poder político de turno y condicionaría la soberanía del pueblo. Es por eso que nosotros, frente a los abusos, frente a la tiranía y a la opresión, tenemos la resistencia no solo como un derecho, sino también como un deber desobedecer a estos tiranos. Ya dijo Mahatma Gandhi hace mucho tiempo que oponernos y el obligarnos a colaborar con nuestra esclavitud da el legítimo derecho a la desobediencia civil, que se constituye un derecho imprescriptible de todo ciudadano. Muchas gracias. La postura B tiene 8 minutos desde ahora. Buenas noches, distinguidos jueces, público en general. El objetivo de nuestra intervención es demostrar por qué el artículo 98 de la Constitución de la República no garantiza un supuesto derecho a la resistencia, sino que es un principio meramente enunciativo que constituye un mecanismo para acceder a garantías jurisdiccionales ya previstas en nuestra legislación para evitar la vulneración de derechos. Y si quieren aplicarlo de forma directa, inmediata y literal, estaría cayendo este artículo 98 en una ineficacia jurídica. Es un principio meramente enunciativo, porque remitiéndonos a la naturaleza y al origen de este derecho a la resistencia, es de índole político, excepcional, temporal y espontáneo del pueblo. Ya surgió en la antigua Grecia, en las antiguas ciudades polis, en que por medio de filósofos como Sófocles se instigaba a los individuos a que por gobiernos ilegítimos, tiránicos, que hayan tomado el poder en contra de la forma establecida, se alzaren y los derrocaren. Esto fue una base para que en la edad moderna, en la Constitución de Florencia de 1508, se lo positivice, porque la monarquía absoluta en esa época sí ejerció un abuso del poder.
pero otra vez, de índole político. Las posteriores revoluciones, como la francesa, la gloriosa de Inglaterra y la estadounidense, influenciaron a las constituciones europeas del siglo XIX y del siglo XX, como España, Francia, Italia, Portugal y Alemania. Pero esta etapa en donde se originó el derecho a la resistencia ya ha sido superada en estas legislaciones. En España se lo tiene como un principio que remite a los mecanismos jurisdiccionales. En Alemania se lo tiene como último recurso cuando se han agotado todos los mecanismos previstos. En Portugal y en Grecia se lo tiene como un principio de manera política. En Italia incluso ya fue abolida la Constitución por considerarse que es intrínseco y que sería innecesario positivizarlo, ya que hay un blindaje jurídico de garantías jurisdiccionales. Teniendo también la lectura de que es excepcional, temporal y de la manifestación espontánea del pueblo, necesita ver que hay subjetividades, pretensiones que pueden ser ilegítimas o legítimas. ¿Y quién resuelve esto? Si es una manifestación de hecho. Un tercero tiene que resolver esta reclamación, ya que nos encuentra normado de que por medio de esta aplicación de medidas de hecho, hay una certeza en la resolución de nuestras reclamaciones. Temporalidad, ya que hasta que cese el acto que viola, que pretenda violar los derechos, se considera que va el derecho a la resistencia. Otro campo a la subjetividad, porque muchas veces mediáticamente se puede acudir por manifestaciones fácticas, pero no hay certeza de que esta autoridad haga caso a las reclamaciones. Haciendo una lectura del artículo 98, caemos en que hay una ambigüedad, ya que se hace una mala utilización del término derecho. No cumple con la característica de la eficacia del derecho. No hay certeza de que se produzcan resultados efectivos por la invocación de este llamado derecho. Deja un espectro muy amplio y muchas subjetividades. Además de que haciendo una interpretación unitaria e integral de la Constitución con el resto de sus capítulos, vemos de que no es un derecho ni una garantía. No es un derecho porque no se encuentra en el título segundo, en el catálogo de los derechos. Tampoco es una garantía porque no se encuentra en el título tercero de las garantías jurisdiccionales. ¿Dónde se encuentra? En el título cuarto, participación ciudadana y organización del poder. En el conjunto de ese título son principios meramente enunciativos de la participación y oposición ante el poder público o privado, de forma individual o colectiva, más no como se lo pretende aplicar si fuera un derecho. Ahora, un mecanismo garantista, eso consideramos que es el contenido del artículo 98, porque es un medio para acceder a garantías que ya existen en nuestra Constitución: acción de protección, acción extraordinaria de protección, acción por incumplimiento. Hay un blindaje jurídico para proteger la vulneración o posible vulneración de derechos constitucionales. La lectura del artículo podría darnos a entender entonces que podría ser una acción o un recurso. Una acción ante posible vulneración de derechos. Un recurso en caso de que haya existido una vulneración de derechos. Estos conceptos se apoyan en autores como Ralph Dreyer y Ugarte Mendía, quienes dicen de que la resistencia es un principio, es un mecanismo para evitar la vulneración de derechos constitucionales usando los medios procesales. Y si quieren aplicar el artículo 98 directa e inmediatamente, caeríamos en una ineficacia, en una inseguridad jurídica y en un caos jurídico que ocasionaría lesiones a terceros. No se encuentra regulado este derecho a la resistencia y es justamente esta falta de regulación que lo vuelve ineficaz. ¿Quién resuelve la reclamación? ¿Cuál es la certeza fáctica que hay en la resolución? ¿Tendrá un efecto suspensivo en el acto que se intenta reclamar? Un ejemplo es la acción de protección, que fue ineficaz con la promulgación de la Constitución de 2008 y no fue hasta la expedición de un reglamento por la Corte Constitucional y la posterior Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en que se volvió eficaz, ya que solamente era un principio enunciativo el artículo de la acción de protección y no se normaban ciertos aspectos fundamentales para su exigibilidad. Al no haber una autoridad competente quien resuelva, no habría una ponderación de derechos, porque uno puede creer que está en una pretensión justa, legítima y que va a sufrir un daño,
Pero ¿quién resuelve esto? Estos son conceptos jurídicos indeterminados, la ilegitimidad y la injusticia, que deben de ser resueltos por una tercera persona. Y si queremos aplicarlo de facto, podría configurarse un daño mayor en contra de derechos de terceras personas. ¿Y quién resuelve esto? No está determinado. Tampoco, como habíamos considerado que podría considerarse un recurso, ni siquiera así cumple con los requisitos de una garantía o recurso, ya que según el artículo 46, numeral 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, para que se pueda hacer efectivo un recurso tiene que cumplir dos requisitos, que tiene que ser adecuado y eficaz, y no lo cumple el artículo 98. Y por último, se estaría desvirtuando su naturaleza, ya que no se aplica si es excepcional, si es como otra instancia, generaría un abuso del derecho. Un ejemplo práctico, pensiones alimenticias, un padre dice que es ilegítimo, no las paga con una manifestación fáctica, se lesiona el interés superior del niño, y esto ocasionaría un caos jurídico. Por último, esto nos lleva a la conclusión de que es un principio enunciativo que constituye un mecanismo para garantías jurisdiccionales y que si lo intentan aplicar directamente sería ineficaz y ocasionaría inseguridad jurídica. Gracias.